El viento de octubre traía el olor a sangre y pólvora por los campos de trigo dorado que rodeaban Fort Mason. Sarah Mackenzie se aferró el chal al pecho, observando las llamas anaranjadas que danzaban en el horizonte. Otro rancho había sido atacado por apaches. A sus 23 años conocía bien ese macabro ritual. Primero el fuego, luego el luto y, finalmente, la sed de venganza que consumía a los hombres como una fiebre. Su padre, el coronel Mackenzie, había gobernado el fuerte con mano de hierro desde su llegada 10 años antes, trayendo consigo la promesa de civilizar estas tierras salvajes. Sarah había crecido escuchando historias de salvajes sedientos de sangre que no conocían la piedad, que mataban a mujeres y niños sin dudarlo. Pero esa noche, mientras caminaba a casa después de ayudar a atender a los heridos, algo en su interior se rebeló contra la familiaridad de esa violencia. La lluvia empezó a caer cuando llegó al pequeño granero detrás de su casa, donde guardaba sus medicinas y hierbas. Era su refugio secreto, donde practicaba la medicina que había aprendido de la anciana indígena Crow, que había trabajado para su familia de niña. Su padre nunca había aprobado su interés por la brujería, pero Sarah sentía que la sanación era su verdadera vocación, no la costura y el baile que se esperaban de una dama. El trueno enmascaró el sonido de su entrada, pero no pudo disimular el gemido sordo que provenía del rincón más oscuro del granero. Sarah se quedó paralizada, buscando instintivamente el pequeño cuchillo que siempre llevaba en la falda. Sus ojos se acostumbraron a la tenue luz y vio algo que le detuvo el corazón. Un hombre yacía entre los fardos de heno, con el pecho desnudo cubierto de sangre que brillaba negra en la penumbra. Pero no era un hombre cualquiera. Su piel bronceada, su largo cabello negro, la pintura de guerra descolorida en su rostro. Era un apache, un guerrero apache herido, probablemente uno de los que habían atacado el rancho. Wilson, esa misma tarde, Sarah debería haber gritado, debería haber corrido a llamar a los soldados, debería haber sacado su cuchillo y rematado a ese salvaje en ese mismo instante. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, oscuros como la noche, pero brillando con un dolor que reconoció como profundamente humano, algo en su interior se quebró. Intentó levantarse, buscando con la mano un arma que ya no estaba. Sarah vio que era joven, quizá de su misma edad, y que una de las heridas en su pecho sangraba peligrosamente. Murmuró algo en apache, un idioma que ella no entendía, pero su tono era desesperado, no amenazante. «Morirás si no te ayudo», susurró Sarah, más para sí misma que para él. El apache la observaba con recelo, pero estaba demasiado débil para resistirse a su acercamiento. Sarah sabía que estaba cometiendo una traición. Sabía que, si la descubrían, la considerarían colaboradora del enemigo, pero no podía ignorar el instinto que gritaba en su alma. Este hombre necesitaba ayuda, y ella tenía el poder para salvarlo. Con manos temblorosas, comenzó a limpiar las heridas con el agua de lluvia que goteaba del techo. El apache se estremeció cuando tocó la herida más profunda, pero no se apartó. Sus ojos permanecieron fijos en su rostro como si intentara descifrar sus intenciones. «Me llamo Sarah», dijo en voz baja, sabiendo que probablemente no la entendía. «Cuidaré de ti», dijo algo en apache, y por primera vez su voz no sonó hostil. Sarah imaginó que pronunciaba su nombre y, por alguna razón, la hizo sonreír. Era absurdo sonreírle a un enemigo mientras le cosía las heridas, pero le pareció lo más natural del mundo. Trabajó en silencio, aplicando cataplasmas de hierbas que había aprendido a preparar y vendando las heridas con retazos de tela limpia que había traído de casa. El apache empezó a relajarse y su respiración se volvió más regular. Cuando terminó, susurró una sola palabra que ella pudo entender. «Gracias, Sarah». Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Este hombre, que debería haber sido su enemigo mortal, acababa de mostrarle más bondad que muchas de las personas
civilizadas que conocía. Lo cubrió con una manta vieja y le dejó agua y pan a su alcance. «Tienes que irte cuando puedas caminar», dijo, sabiendo que él no entendía las palabras, pero quizá sí entendía la intención. «No es seguro quedarse aquí». Cuando Sarah regresó a casa, encontró a su familia reunida en la sala, hablando de los últimos ataques. Su padre, el coronel Mackenzie, planeaba una expedición de represalia para el día siguiente. Su madre, Eleanor, bordaba nerviosamente, con los labios apretados en una fina línea de desaprobación. «¿Dónde has estado, Sarah?», preguntó su padre con severidad. «No es seguro estar sola con esos salvajes sueltos. Estaba en el granero organizando las medicinas», respondió, sorprendida de la naturalidad con la que había mentido. Pensaba en cómo podría ayudar si había más heridos. Eleanor levantó la vista de su bordado. «Una dama no debería preocuparse por cosas tan horribles. Déjalo en manos de los médicos». «Pero mamá, puedo ayudarte. Sé curar heridas, preparar medicamentos». «Basta». El coronel dio un puñetazo en la mesa. «No quiero que te involucres en esta violencia. Ya es bastante malo tener que lidiar con estos salvajes incivilizados». Sarah bajó la cabeza, pero en su interior una nueva comprensión comenzaba a surgir. Por primera vez se preguntó si los salvajes eran realmente aquellos a quienes su familia pintaba como monstruos. El hombre al que acababa de salvar había demostrado más humanidad con una sola mirada que muchos de los soldados que conocía. Esa noche apenas pudo dormir, pensando en el apache herido en su granero. ¿Seguía vivo? ¿Había logrado escapar? ¿Y por qué le importaba tanto el destino de un desconocido que debería haber sido su enemigo? A la mañana siguiente, Sarah se despertó antes del amanecer y se dirigió al granero con el corazón palpitante. Lo encontró allí todavía, pero despierto, sentado apoyado contra la pared. Tenía mejor aspecto, había recuperado el color y la observaba con algo que podría haber sido gratitud. «¿Sigues aquí?», murmuró, acercándose con cautela. «Tienes que irte antes de que alguien te encuentre». El apache dijo algo en su idioma, y Sarah deseó desesperadamente poder entenderlo. Pero cuando se señaló a sí mismo y dijo «Aiyana», se dio cuenta de que estaba diciendo su nombre. «Aiyana», repitió, y su rostro se iluminó con algo que casi parecía una sonrisa. «Soy Sarah», saludó con la mano, repitiendo Sarah con un acento que hacía que su nombre sonara como una canción. Por primera vez, Sarah se dio cuenta de que estaba hablando con un apache con la mayor naturalidad del mundo. Durante los siguientes días, Sarah desarrolló una rutina secreta. Por las mañanas, ayudaba a su madre con las tareas del hogar, conversaba educadamente con las demás damas del fuerte y fingía interés en los planes de boda de sus padres. Pero por la noche, cuando todos dormían, se escabullía al granero. Aiyana se recuperó rápidamente, y Sarah descubrió que él entendía más inglés de lo que había dejado entrever al principio. Le habló, con palabras y gestos sencillos, de su tribu, de la guerra que no había elegido, de la familia que había perdido a manos de los soldados. Sarah, a su vez, le habló de su vida en el fuerte, de sus sueños de ser médica, de sentirse atrapada en un mundo que no comprendía. Era una amistad imposible, construida a base de secretos y susurros, pero fue la primera vez que Sarah sintió que alguien la comprendía de verdad. Aiyana escuchó atentamente sus palabras. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia que desafiaba todo lo que había aprendido sobre su pueblo. «¿Por qué me salvaste?», preguntó una noche con voz ronca pero clara. Sarah dudó. Era una pregunta que ni ella misma podía responder del todo. «Te hirieron», dijo finalmente. «No podía dejar que murieras. Tu gente me mataría. Me matarías si supieras quién soy». «¿Quién eres?», preguntó Sarah, aunque una parte de ella temía la respuesta. Aiyana guardó silencio un largo rato. «Soy el hijo del jefe Victorio. Soy un guerrero. He matado hombres blancos». Sarah sintió un escalofrío en la espalda. Victorio era el nombre que atormentaba las pesadillas de todos en el fuerte.
Si Ayanna era realmente su hijo, entonces estaba protegiendo a uno de los enemigos más buscados de la región. ¿Tienes miedo ahora?, preguntó observando su expresión. Sara miró al hombre que tenía delante, sus manos delicadas, sus ojos brillantes de inteligencia y dolor, la forma en que trataba sus heridas con un cuidado casi reverente. «Debería haberlo hecho», admitió, «pero no lo hago». Fue en ese momento que algo cambió entre ellos. Ya no era solo compasión ni curiosidad. Sara reconoció la sensación que crecía en su pecho como algo que nunca antes había sentido. Una atracción que trascendía la razón, un cariño que desafiaba todo lo que les habían enseñado sobre el mundo. Ayanna también pareció percibir el cambio. Sus ojos se suavizaron al mirarla, y cuando sus manos se rozaron accidentalmente mientras ella le cambiaba las vendas, ninguno de los dos se apartó. «Esto es una locura», susurró Sara, pero no pudo apartarse. «Sí», coincidió Ayanna, pero su mano encontró su rostro, tocándolo con una ternura que le aceleró el corazón. «Pero quizá la locura sea lo único sensato en este mundo de locos». Sara sabía que había cruzado una línea de la que jamás podría regresar. No se trataba solo de salvar a un enemigo herido, se estaba enamorando de él, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente viva. Pero el mundo exterior no esperaría eternamente. Los soldados intensificaron las patrullas y comenzaron a circular rumores de que se había avistado un apache en la zona. Sara sabía que el tiempo se agotaba, pero no podía imaginar despedirse de Ayanna. «Tienes que irte», dijo una noche, aunque las palabras le dolieron como heridas abiertas. «Te encontrarán». Ayanna le apretó las manos con fuerza. «Ven conmigo». La propuesta cayó entre ellos como una piedra arrojada a un lago quieto. Sara sabía que hablaba en serio. Podía ver en sus ojos que la llevaría lejos de allí, a su tribu, a un mundo completamente diferente. «No puedo», susurró, aunque cada fibra de su ser gritaba que sí, que podía y quería ir con él. «¿Por qué no? Mi familia, mi vida. No sé cómo vivir en tu mundo». Ayanna asintió, pero había tristeza en sus ojos. «Y yo no puedo vivir en los tuyos». Era una verdad cruel, pero innegable. Venían de mundos en guerra, y cualquier futuro juntos parecía imposible. Sara sintió que las lágrimas le corrían por el rostro, y Ayanna se las secó con los pulgares. «Nunca te olvidaré», dijo, y Sara supo que eran las palabras más verdaderas que había escuchado jamás. «Yo tampoco a ti», respondió ella, sellando con un beso la promesa que ambos sabían que tendrían que romper. Acto segundo. El enfrentamiento. El descubrimiento llegó 3 días después, cuando Sara menos lo esperaba. Se había vuelto descuidada, quizá inconscientemente deseando que su secreto se revelara para que la decisión no dependiera de ella. O quizá el amor la había vuelto demasiado valiente. Fue Tommy Fletcher, un joven soldado que siempre se había interesado por ella, quien la vio salir del granero temprano en la mañana. La siguió en silencio, y al asomarse por la rendija de la puerta, vio a Sara curando las heridas de un hombre que reconoció de inmediato como un apache. Tommy corrió hacia el fuerte como si el mismísimo diablo lo persiguiera. En cuestión de minutos, una docena de soldados rodearon el granero, con los fusiles desenfundados y las voces dando órdenes. Sara oyó la conmoción y supo que el momento que tanto temía había llegado. «¡Sal de ahí, Sara!» La voz de su padre cortó el aire matutino como un látigo. «¡Sal de ahí inmediatamente!» Sara miró a Ayanna, quien se había levantado y estaba apoyado contra la pared, claramente preparándose para luchar a pesar de estar herido. «No», dijo, interponiéndose entre él y la puerta. «No dejaré que lo mates». «¿Has perdido la cabeza?» El coronel Mackenzie entró en el granero con el rostro desencajado por la furia y la vergüenza. «Estás protegiendo a un salvaje, a un asesino». «No es un asesino», dijo Sara, sorprendida por la firmeza de su voz. «Es un hombre herido que necesitaba ayuda». «Es un apache», gritó su padre,
como si eso lo explicara todo. Mataron a los Wilson, mataron a niños. Y nosotros matamos a los suyos, replicó Sarah, sintiendo un coraje que desconocía. ¿Cuándo acabará esto? El coronel Mackenzie miró a su hija como si fuera una extraña. Ya no eres mi hija, dijo, y cada palabra fue como un puñal en el corazón de Sarah. Eres una traidora. Aiyana dio un paso al frente y puso una mano protectora sobre el hombro de Sarah. Me salvó la vida, dijo en un inglés claro, sorprendiendo a todos. Es una mujer de honor. ¡Cállate, salvaje!, gritó Tommy Fletcher, avanzando con su rifle. No tienes derecho a hablar de ella. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Tommy estaba furioso, con los ojos encendidos de una furia que Sarah reconoció como peligrosa. Apuntó con el rifle a Aiyana y Sarah vio que no solo pretendía capturarla, sino matarla. ¡No! Sarah se abalanzó sobre el disparo, pero Tommy la empujó con fuerza. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra uno de los postes del granero. Aiyana rugió como un animal herido y se abalanzó sobre Tommy, forcejeando con el rifle. Incluso débil, era lo suficientemente fuerte como para desarmar al joven soldado. Pero otros hombres se acercaban y Sarah sabía que abrirían fuego en segundos. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. El cuchillo que siempre llevaba en la mano ya estaba en su mano antes de que se diera cuenta de lo que hacía. Mientras Tommy se giraba hacia ella, intentando usar su propio cuerpo para proteger a Aiyana, Sarah le clavó la hoja entre las costillas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tommy la miró sorprendido, luego la empuñadura del cuchillo en su pecho, y finalmente se derrumbó. Sarah se miró las manos ensangrentadas y supo que no había vuelta atrás. «Mataste a un soldado estadounidense», dijo su padre en voz baja y letal. «Mataste a uno de nosotros para proteger a uno de los suyos». Sarah levantó la barbilla, aunque las lágrimas le corrían por el rostro. «Protegí a un inocente de un asesino». El coronel Mackenzie ordenó a los soldados que arrestaran a Sarah y a Aiyana, pero Aiyana no se lo permitió. Incluso herido, luchó con uñas y dientes, creando la confusión suficiente para que Sarah corriera a la casa y tomara sus pertenencias. Al regresar, encontró a Aiyana sosteniendo 2 caballos que había robado del establo. Sangraba de nuevo, pero sus ojos brillaban con determinación. «Ahora no tienes elección», dijo entregándole las riendas. «Tienes que venir conmigo». Sarah miró atrás por última vez, viendo que su hogar, su vida, todo lo que conocía, había quedado atrás. Su padre apareció en la puerta. Ya no era el hombre que la había criado, sino un extraño que la miraba con odio. «Si te vas con él», gritó, «nunca más serás bienvenido aquí. Estás muerto para nosotros». Sarah montó el caballo. Cada movimiento era una agonía. «Que así sea», respondió, y cabalgó con Aiyana hacia el desierto. La huida fue una pesadilla. Sarah nunca había cabalgado tanto tiempo, y su cuerpo protestaba con cada movimiento. Aiyana, aún recuperándose de sus heridas, sangraba a través de las vendas, pero no aminoró el paso. Sabían que los soldados los seguirían y que no habría piedad una vez capturados. Durante el primer día, apenas hablaron, concentrados únicamente en distanciarse de Fort Mason. Pero cuando se detuvieron a descansar en un pequeño manantial escondido entre las rocas, la realidad de su situación finalmente los golpeó. «Maté a un hombre», dijo Sarah, mirándose las manos, como si aún pudiera ver la sangre. «De verdad que maté a un hombre». Aiyana se sentó a su lado, ignorando el dolor de sus heridas. «Me salvaste la vida, salvaste la tuya». «Solo era un niño», continuó Sarah con la voz quebrada. «Solo un niño estúpido que creía hacer lo correcto. Como tú», dijo Aiyana en voz baja, «como yo. Todos creemos que estamos haciendo lo correcto». Sarah lo miró, viendo por primera vez el peso que cargaba. «¿Cuántos hombres has matado?» «Muchos», admitió. «Hombres en familia, con hijos.
hombres que solo intentaban proteger lo que amaban. ¿Cómo puedes vivir con eso? Ayanna guardó silencio un largo rato. Me dije que era la guerra, que eran enemigos, pero después de conocerte, negó con la cabeza. Ahora sé que solo eran personas, personas como tú. Sara sintió un nuevo tipo de dolor. No solo el dolor por la vida perdida, sino la comprensión de que había entrado en un mundo donde no había héroes ni villanos, solo personas tratando de sobrevivir. ¿A dónde? Vamos, preguntó. A mi tribu, respondió Ayanna. Mi padre podría aceptarnos, o podría matarnos por causar problemas. ¿Tu tribu me aceptará? ¿A una mujer blanca que mató a uno de los suyos? Ayanna dudó. No lo sé. Mi gente no confía en los blancos. Hay demasiado dolor, demasiado odio. ¿Como tu padre? Mi padre perdió a 3 hijos a manos de los soldados. Perdió a mi madre. Perdió nuestra tierra ancestral. Ayanna miró al horizonte, donde el sol se ponía en tonos rojizos y dorados. Me enseñó que todos los blancos son el enemigo, que nunca debemos confiar, nunca bajar la guardia. ¿Y ahora? Ya no sé qué creer. Se giró hacia ella, sus ojos reflejando la luz del atardecer. Lo cambiaste todo. Durmieron bajo las estrellas. Sara envuelta en la manta que Ayanna había traído, intentando calentarse del frío del desierto. Pero no era solo el frío lo que la hacía tiritar, sino el miedo a lo desconocido, la certeza de que había quemado todos sus puentes y no sabía qué le aguardaba. A la mañana siguiente fueron atacados. Los soldados los encontraron al amanecer, rodeando su pequeño campamento antes de que pudieran reaccionar. Sara reconoció al sargento Murphy, un hombre al que conocía desde la infancia, apuntándole con un rifle. «Lo siento, Sara», dijo, y parecía sinceramente arrepentido. «Sabes que no puedo dejarte ir». «Déjenla ir», dijo Ayanna, interponiéndose entre Sara y los soldados. «Es inocente». «¿Inocente?», rió Murphy sin humor. «Mató a Tommy Fletcher. Se fugó con un salvaje. Es una traidora». «Es una mujer valiente», replicó Ayanna, «más valiente que cualquiera de ustedes». Sara vio el dedo de Murphy moverse hacia el gatillo y supo que en segundos tanto ella como Ayanna estarían muertas. Pero antes de que pudiera hacer nada, el aire se llenó de gritos de guerra apaches. Una docena de guerreros emergió de las rocas circundantes, moviéndose como sombras mortales. Sara vio el terror en los ojos de los soldados al darse cuenta de que habían caído en una trampa. La lucha fue breve y brutal. Los apaches los superaban en número y contaban con la ventaja de la sorpresa. En cuestión de minutos, la mitad de los soldados estaban muertos y el resto había huido presa del pánico. Sara se escondió tras una roca, temblando, observando una violencia que nunca había presenciado. Al terminar, se encontró cara a cara con un apache mayor, claramente el líder del grupo. Le dijo algo en apache a Ayanna, quien respondió rápidamente. Sara no entendió las palabras, pero percibió la tensión en la conversación. El hombre mayor la miró con ojos inflexibles. «Mi padre quiere saber por qué estás aquí», tradujo Ayanna. Sara tragó saliva. «Dile que elegí estar aquí». Ayanna habló con su padre, quien le respondió con una serie de duras palabras. «Dice que eres una espía, que deberían matarte». «Dile que te salvé la vida», dijo Sara, encontrando valor en lo más profundo de sí misma. «Dile que maté a uno de los míos para protegerte». La conversación continuó intensificándose. Sara vio acercarse a otros guerreros, con el rostro pintado para la guerra y la mirada llena de desconfianza. Comprendió que su vida dependía de las siguientes palabras que Ayanna le dirigiera a su padre. Finalmente, el jefe apache habló, con una voz imponente. Ayanna se giró hacia Sara y vio alivio en sus ojos. «Puedes venir con nosotros», dijo, «pero serás puesto a prueba. Si no eres digno, te matarán». Sara asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Había
quemado todos sus puentes, y ahora debía demostrar su valía en un mundo que le era completamente desconocido. El viaje al campamento Apache duró 2 días. Sara cabalgó en silencio, observando a los guerreros que la rodeaban. Algunos la miraban con curiosidad, otros con abierta hostilidad. Sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo juzgado, que cualquier señal de debilidad podía interpretarse como una traición. Cuando finalmente llegaron al campamento, Sara vio un mundo que desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre los apaches. No eran los salvajes que describía su padre, sino una comunidad organizada, con familias, niños jugando y ancianos contando historias. Pero también vio los ojos que la seguían, llenos de desconfianza y odio. Las mujeres apartaban a sus hijos a su paso. Los hombres susurraban entre sí, sin apartar las manos de las armas. «Me odian», le dijo Sara a Aiyana mientras las llevaban a una tienda de campaña apartada. «Tienen miedo», corrigió. «Miedo de que seas un espía, miedo de que nos traigas soldados, miedo de que una mujer blanca me haya hechizado». «¿Y fuiste?», preguntó Sara, intentando hacer una broma para aliviar la tensión. Aiyana la miró con una intensidad que le dio un vuelco el corazón. «Sí», dijo simplemente. «Lo era». Esa noche, Sara fue presentada ante el consejo tribal. Se sentó en un círculo de ancianos, sintiéndose como una niña juzgada por adultos severos. El jefe Victorio habló largo y tendido, su voz resonando en la noche. Aiyana solo tradujo partes de lo que dijo, pero Sara entendió la esencia. Era una forastera, una enemiga potencial, y su presencia ponía en peligro a toda la tribu. Cuando llegó su turno de hablar, Sara se puso de pie con piernas temblorosas. «Sé que no tienes motivos para confiar en mí», empezó, esperando que Aiyana tradujera fielmente. «Sé que mi pueblo ha causado mucho sufrimiento al tuyo, pero yo no soy mi pueblo. Solo soy una mujer que se enamoró de un buen hombre y decidió protegerlo». Contó su historia, cómo encontró a Aiyana, cómo lo sanó, cómo lo sacrificó todo para salvarlo. Al terminar, el silencio se prolongó tanto que Sara pensó que había hablado en vano. Finalmente, una mujer mayor se levantó. Habló en apache, con la voz cargada de emoción. Aiyana pareció sorprendida por sus palabras. «La abuela Luna dice que tienes la mirada de quien conoce el dolor», tradujo. «Dice que una mujer que mata para proteger al hombre que ama entiende lo que significa ser apache». Otros empezaron a hablar. Sus voces se mezclaban en un idioma que Sara no entendía, pero percibió un cambio en el ambiente, una disminución de la hostilidad. Cuando el consejo finalmente concluyó, Victorio se dirigió directamente a Sara. Aiyana tradujo sus palabras con cuidado. «Mi padre dice que puedes quedarte por ahora, pero debes demostrar que eres más que una simple mujer blanca enamorada. Debes demostrar que puedes ser útil a la tribu, que puedes vivir como nosotros». Sara asintió, sabiendo que le estaban dando una oportunidad, quizás la única que tendría. «¿Qué pasa si no puedo probarlo?». Victorio volvió a hablar, con palabras breves y directas. «Entonces morirás», tradujo Aiyana. «Y yo contigo». Acto tercero. La resolución. Los primeros meses fueron los más difíciles de la vida de Sara. Tuvo que aprender no solo a sobrevivir en un entorno hostil, sino también a ganarse la confianza de quienes tenían motivos de sobra para odiarla. Cada día era una prueba, cada gesto examinado con lupa, cada palabra con un peso inmenso. La abuela Luna se convirtió en su primera aliada inesperada. La anciana Apache, que había perdido a 2 hijos en ataques de soldados, reconoció en Sara algo que otros extrañaban, un genuino deseo de pertenencia. Comenzó a enseñarle el idioma apache, a preparar comidas tradicionales y a comprender las costumbres que regían la vida tribal. «Debes olvidar quién eras», dijo Luna una tarde, mientras le enseñaba a Sara a tejer cestas. «Sara, la mujer blanca, murió. Ahora debes nacer apache.
Era más fácil decirlo que hacerlo. Sara extrañaba su antigua vida de maneras inesperadas, la comodidad de su cama, el sabor de su café matutino, la seguridad que le proporcionaba saber cuál era su lugar en el mundo. Pero más que eso, sentía la presión constante de ser observada, juzgada, puesta a prueba. Aiyana intentó ayudarla, pero él mismo enfrentó dificultades. Algunos guerreros cuestionaron su lealtad, sugiriendo que la mujer blanca lo había hechizado. Otros se burlaron de él, diciendo que se había debilitado, que había perdido el espíritu de un verdadero apache. «Quizás deberíamos haber ido solos», dijo Sara una noche, particularmente desanimada. «Quizás solo estoy causándoles problemas a ti y a tu tribu». Aiyana le sujetó las manos, con la mirada firme. «No, esto es lo que quieren. Que te rindas, que demuestres que no eres lo suficientemente fuerte, pero yo sé que lo eres». La primera prueba real llegó cuando un niño tribal de 1908 años, llamado Cuervo Pequeño, fue mordido por una serpiente venenosa. Sara estaba recogiendo hierbas con las mujeres cuando oyó los gritos de pánico. Sin dudarlo, corrió al lugar donde había caído el niño. El veneno ya se estaba extendiendo y Sara vio que al niño solo le quedaban unos minutos antes de que fuera demasiado tarde. Se arrodilló junto al niño, ignorando las protestas de la madre histérica y los guerreros que intentaban apartarla. «Necesito succionar el veneno», dijo en apache, sorprendiendo a todos con su creciente fluidez. «Ahora o morirá». El padre del niño, un guerrero llamado Halcón Negro, la apuntó con una lanza. «No tocarás a mi hijo, mujer blanca». «Entonces que muera», respondió Sara con voz dura. «Deja que tu orgullo mate a tu hijo». Fue Victorio quien le dio la orden de proceder. Sara trabajó con rapidez, succionando el veneno de la herida, aplicando cataplasmas que había aprendido a preparar y administrando un antídoto que había preparado con hierbas locales. Durante horas permaneció al lado del niño, vigilando su respiración y aplicando compresas frías cuando le subía la fiebre. Cuando Cuervo Pequeño finalmente abrió los ojos a la mañana siguiente, Sara sintió un cambio en el ambiente. Las mujeres que antes la habían evitado ahora la miraban con algo parecido al respeto. Halcón Negro se acercó, bajó la cabeza y le habló en apache. «Te está dando las gracias», tradujo Aiyana con una clara sorpresa en la voz. «Dice que has demostrado ser una verdadera sanadora». Desde ese día, Sara empezó a encontrar su lugar en la tribu. Su habilidad con las hierbas y la medicina era invaluable, y poco a poco la gente empezó a buscarla cuando estaban enfermos o heridos. Salvó la vida de un guerrero herido durante una cacería, ayudó a una mujer en un parto difícil y curó una epidemia de fiebre que amenazaba a los niños. Con cada vida que salvaba, Sara se sentía más integrada en la comunidad. Aprendió a hablar apache con fluidez, a cocinar platos tradicionales y a bailar en las celebraciones tribales. Y lo más importante, aprendió a ver el mundo a través de los ojos de su nueva gente, a comprender su conexión con la tierra, sus valores de valentía y honor, su lucha desesperada por preservar su forma de vida. Pero la guerra continuaba afuera. Llegaban noticias con regularidad de ataques, de tribus diezmadas, de tierras perdidas por los colonos. Sara sabía que su padre seguía buscándola, que su deserción se había convertido en un símbolo de la traición que el ejército utilizaba para justificar su creciente crueldad. La noticia llegó una mañana de primavera, traída por un guerrero explorador que regresaba de una misión de reconocimiento. El coronel Mackenzie planeaba un ataque masivo contra la tribu de Victorio, reuniendo fuerzas de varios fuertes para una operación final contra los apaches. Sara sintió que se le helaba la sangre cuando Aiyana le dio la noticia. Conocía a su padre, sabía cómo pensaba y cómo planeaba. También sabía que usaría su conocimiento sobre ella para localizar a la tribu. «Va a venir a por mí», dijo con voz temblorosa. «Va a usar esto como excusa para atacarnos. Entonces nos iremos».
declaró Victorio al reunirse el consejo. Iremos a las montañas, a lugares donde los soldados no puedan seguirnos. Pero Sara sabía que no sería tan sencillo. Su padre era persistente y tenía recursos que los apaches no tenían. Seguiría buscando, atacando, hasta encontrarlos. Hay otra opción, dijo, sorprendiendo a todos. Puedo ir con él, puedo intentar negociar. El silencio que siguió fue tenso. Aiyana fue la primera en hablar, con la voz cargada de pánico. No, la matarán en cuanto la vean. Quizás, admitió Sara, pero quizás no. Es mi padre. Por mucho que me odie ahora, sigo siendo su hija. Es una locura, dijo Black Hawk. No se puede confiar en los soldados. No puedo confiar en ellos, asintió Sara, pero puedo intentar salvarlos de sí mismos. Victorio observó a Sara un buen rato. ¿Qué propones? Propongo hablarle de ustedes, no como salvajes, sino como personas, para demostrarle que no son los monstruos que él cree. Tal vez pueda sembrar la paz. ¿Y si no escucha? Sara respiró hondo. Entonces al menos lo habré intentado. La decisión se tomó tras largas deliberaciones. Sara partiría en busca de su padre, pero no sola. Aiyana y otros 2 guerreros la acompañarían a distancia, listos para intervenir si fuera necesario. El viaje de regreso a Fort Mason fue extraño para Sara. Reconocía el paisaje, pero se sentía como una extraña en su propia tierra. Cuando finalmente vislumbró los muros del fuerte, una mezcla de nostalgia y terror lo invadió. Se acercó sola a la entrada principal, con las manos en alto, para indicar que no iba armada. Los centinelas la reconocieron de inmediato, y pudo ver la sorpresa en sus rostros. «Dios mío», susurró uno de ellos, «es Sara Mackenzie». En cuestión de minutos, estaba rodeada de soldados, apuntándola con sus armas. Pero no dispararon, probablemente porque era la hija del coronel, probablemente porque sentían demasiada curiosidad para saber qué decía. «Quiero hablar con mi padre», dijo con voz firme a pesar del miedo que sentía. El coronel Mackenzie apareció en la entrada del fuerte y Sara quedó impactada por su cambio. Había envejecido años en tan solo unos meses, con el rostro surcado de profundas arrugas y la mirada dura como la piedra. «Tienes el valor de volver aquí», dijo con la voz fría como «el hielo, después de lo que hiciste, después de matar a uno de mis hombres». «Papá», comenzó Sara, pero él la interrumpió. «No tienes derecho a llamarme así. Elegiste a tus nuevos aliados. Ahora eres uno de ellos». Sara tragó saliva. «Sí, lo soy, y por eso estoy aquí». Habló de su vida con los apaches, de la gente que conoció, de los niños que salvó. Habló de Victorio, no como un líder salvaje, sino como un padre que había perdido hijos. Habló de Aiyana, no como un guerrero sanguinario, sino como un hombre que luchó para proteger a su familia. «No son monstruos, papá», dijo con lágrimas en los ojos. «Son personas, personas con familias, con sueños, con miedos, personas que solo quieren vivir en paz». El coronel Mackenzie escuchó en silencio, con el rostro petrificado. Cuando ella terminó, guardó silencio un largo instante. «Te han lavado el cerebro», dijo finalmente. «Te convirtieron en uno de los suyos». «No», respondió Sara. «Me mostraron quién soy realmente». «¿Y tú quién eres?» Sara miró al hombre que la había criado, que había moldeado su infancia, que ahora la veía como una extraña. «Soy de las que creen que el amor es más fuerte que el odio, que la paz es posible, incluso entre enemigos». «¿Paz?» El coronel rió, pero no había humor en su voz. «¿Hablas de paz después de matar a uno de mis hombres?» «Hablo de paz porque maté a uno de tus hombres», corrigió Sara, «porque sé lo que es quitar una vida y sé que no quiero volver a hacerlo». «Entonces, ¿qué quieres?» Sara respiró hondo. «Quiero que dejes de casarnos. Quiero que dejes que la tribu de Victorio se vaya en paz. A cambio, me entrego a ti». El silencio que siguió fue denso. Sara podía oír los latidos de su corazón. Podía sentir las miradas de todos los soldados sobre ella. «¿Te entregarías?», preguntó finalmente su padre.
Sí, me juzgarían por matar a Tommy Fletcher. Aceptaría las consecuencias de mis actos, pero a cambio dejarías ir a los apaches. El coronel Mackenzie observó a su hija durante un largo rato. ¿Y la apache, su amante? Sara sintió que se le enrojecían las mejillas, pero no apartó la mirada. Se iría con su tribu. No volverían a verse. ¿Sacrificarías tu vida por ellos? Sacrificaría mi vida por la paz. El coronel Mackenzie se giró y caminó unos pasos con las manos entrelazadas a la espalda. Al volverse, Sara vio algo inesperado en sus ojos. No odio, sino tristeza. ¿Realmente crees que puede haber paz entre nuestros pueblos?, preguntó. Creo que puede haber comprensión, respondió Sara. Y de la comprensión nace la paz. Incluso después de todo lo que pasó, incluso después de toda la violencia, Sara pensó en Cuervo Pequeño, la niña que había salvado. Pensó en la abuela Luna, quien la había aceptado a pesar de haber perdido hijos a manos de los soldados. Pensó en Victorio, quien le había permitido permanecer en la tribu a pesar de saber que podría ser una espía. Sobre todo después de todo lo que ha pasado, dijo. La violencia solo genera más violencia. Alguien tiene que tener el coraje de detenerla. El coronel Mackenzie guardó silencio un buen rato. Finalmente asintió. Muy bien, dijo. Tienes 24 horas. Diles que se vayan de aquí y que no vuelvan jamás. Y luego volverás para enfrentar la justicia. Sara sintió lágrimas de alivio rodar por su rostro. Gracias, papá. Ya no soy tu padre, dijo, pero su voz ya no tenía la dureza de antes. Pero tal vez pueda respetar a la mujer en la que te has convertido. Sara abandonó el fuerte sabiendo que probablemente nunca volvería a ver a su padre, pero también sabía que había plantado una semilla, una pequeña semilla de comprensión que algún día podría convertirse en algo más grande. Cuando regresó al campamento apache, encontró a Aiyana esperándola con los ojos llenos de ansiedad. ¿Lo conseguiste?, preguntó. Lo tengo, dijo, y le contó el trato que había hecho. Aiyana guardó silencio un buen rato. No puedes volver con ellos, dijo finalmente. Te matarán. Quizás, admitió Sara, pero es el precio que debo pagar. No, dijo Aiyana con voz firme. No te dejaré hacer eso. No tienes elección, respondió Sara. Es la única manera de salvar a tu tribu. Entonces huiremos juntos. Iremos a México, lejos de los soldados y la guerra. Sara negó con la cabeza. Tienes responsabilidades aquí. Tu tribu te necesita. Te necesito, dijo Aiyana, tomándole las manos. Cambiaste mi vida. Me demostraste que el amor es más fuerte que el odio. No, puedo perderte ahora. Sara sintió que se le rompía el corazón. Y no puedo permitir que abandones a tu gente por mí. Se quedaron en silencio, conscientes de que habían llegado a un punto muerto. Finalmente, Victorio se acercó. Hay otra opción, dijo, sorprendiéndolos a ambos. Pueden irse juntos. Pueden ir al norte, a Canadá, donde no hay soldados estadounidenses. No, dijo Sara. Di mi palabra. Su palabra fue dada para salvar vidas, respondió Victorio. Pero sus vidas también valen. El padre cumplió su parte del trato, insistió Sara. Te dejará ir en paz. Yo debo cumplir la mía. Victorio observó a Sara un buen rato. Tienes honor, dijo finalmente. El honor de un verdadero apache. Pero a veces, el honor debe equilibrarse con la sabiduría. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, tal vez haya una tercera opción. Algo que honre tu palabra y te preserve la vida. Sara y Aiyana esperaron, curiosas. Volverás al fuerte, continuó Victorio. Pero no solo. Aiyana irá contigo. No como prisionera, sino como embajadora. Hablarás con tu padre sobre la posibilidad de una paz verdadera. Mi padre nunca aceptará esto, dijo Sara. Quizás no. Pero si es el hombre honorable que dices que es, al menos los escuchará. Sara y Aiyana se miraron con una nueva esperanza naciendo en sus ojos. Era arriesgado, muy arriesgado, pero quizás era la única manera de que pudieran tener un futuro juntos.
Si hacemos esto, dijo Sara, no habrá vuelta atrás. Si mi padre nos rechaza, seremos fugitivos para siempre. Entonces seremos fugitivos juntos, respondió Aiyana, sonriendo por primera vez en días. A la mañana siguiente, Sara y Aiyana partieron hacia Fort Mason. Cabalgaron juntas, de la mano, sabiendo que lo jugaban todo en una sola apuesta. Al llegar al fuerte, el coronel Mackenzie los esperaba con un pequeño grupo de soldados. Entrecerró los ojos al ver a Aiyana, y Sara sintió la tensión en el ambiente. «Lo trajiste aquí», dijo su padre, con la voz peligrosamente baja. «Traje a un hombre valiente que quiere hablar de paz», respondió Sara. «Un hombre que arriesga su vida para venir a ti. Es el hijo de Victorio», dijo el coronel. «Es responsable de decenas de muertes. Como tú», dijo Aiyana, sorprendiendo a todos con su inglés tan claro. «Como yo, como todos los hombres que luchan en esta guerra». El coronel Mackenzie observó al joven apache, y Sara pudo ver que estaba impresionado a pesar suyo. Aiyana no se acobardó. Se mantuvo erguido, digno, sosteniendo la mirada del coronel sin pestañear. «¿Qué quieres?», preguntó el coronel. «Quiero que esta guerra termine», respondió Aiyana. «Quiero que nuestros hijos crezcan sin miedo. Quiero que mi tribu viva en paz». «¿Y crees que eso es posible?». «Creo que vale la pena intentarlo». El coronel Mackenzie guardó silencio durante un largo rato, mientras sus ojos iban de Aiyana a Sara y viceversa. «¿Te entregarías a juicio?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Aiyana sin dudarlo. «Si trae paz, sí». «¿Y tú?», le preguntó a Sara. «Las dos», dijo Sara, apretando la mano de Aiyana. «Nos rendiremos si prometes no atacar más a tribus pacíficas». El coronel Mackenzie se acercó a la ventana contemplando la puesta de sol. Durante un largo rato no dijo nada. Finalmente se dio la vuelta. «Habrá condiciones», dijo. «Habrá términos que deberán cumplirse». «¿Qué condiciones?», preguntó Sara. «Primero, la tribu de Victorio debe asentarse en una reserva designada. Segundo, deben cesar todos los ataques a los colonos. Tercero, ustedes dos serán retenidos como garantía para garantizar el cumplimiento de las condiciones». Sara sintió que se le encogía el corazón. «Presos, querrás decir». «Invitados», corrigió el coronel. «Invitados permanentes del fuerte». Sara y Aiyana se miraron. Era mejor que la muerte, pero aún así significaba una vida de cautiverio. «Hay una cuarta condición», continuó el coronel. «Se casarán legalmente ante un juez. Esto los convertirá en ciudadanos estadounidenses y legitimará este acuerdo». Sara se quedó sin palabras. Tú aprobarías nuestro matrimonio». «Yo supervisaría», corrigió el coronel. «Hay una diferencia». «¿Por qué?», preguntó Sara. «¿Por qué hiciste eso?». El coronel Mackenzie miró a su hija, y por primera vez en meses Sara vio un destello del hombre que la había criado. «Porque quizá tengas razón», dijo en voz baja. «Quizás sea hora de probar algo diferente». 6 meses después, Sara y Aiyana estaban en el altar de la pequeña capilla del fuerte, con las manos entrelazadas, prometiendo amor eterno ante Dios y una congregación que incluía soldados, colonos y, sorprendentemente, algunos miembros de la tribu apache. No era la vida que Sara había imaginado de niña, ni la que Aiyana había soñado de joven guerrera, pero era su vida, construida con amor, valentía y sacrificio. Vivieron en el fuerte durante 3 años, sirviendo de intermediarios entre los mundos apache y americano. Sara continuó ejerciendo la medicina, atendiendo tanto a soldados como a nativos americanos. Aiyana enseñó a los soldados sobre la cultura apache, ayudando a disipar prejuicios y malentendidos. Poco a poco, la paz se estableció en la región. No era perfecta ni completa, pero era real. Los ataques cesaron en ambos bandos. Niños apaches y estadounidenses jugaban juntos. Los comerciantes comenzaron a comerciar con las tribus. Cuando finalmente fueron liberadas de su custodia,
Sara y Aiyana decidieron quedarse en la región y fundaron una pequeña granja en la frontera entre ambos mundos. Tuvieron 2 hijos, un niño al que Sara llamó Thomas, por el soldado que había matado, y una niña a la que Aiyana llamó Hope. Sara nunca se reconcilió del todo con su padre, pero desarrollaron un respeto mutuo que quizás era más valioso que el amor. Él la visitaba ocasionalmente, sobre todo después del nacimiento de sus nietos, y Sara pudo ver que él encontraba paz al saber que sus decisiones habían conducido a algo bueno. Aiyana nunca olvidó sus raíces, apaches, pero también adoptó aspectos de la cultura estadounidense. Se convirtió en un líder respetado en ambas comunidades, un hombre que comprendió que la verdadera fuerza no provenía de la guerra, sino de la capacidad de tender puentes entre mundos diferentes. ¿Y Sara? Sara encontró su verdadera vocación como sanadora, no solo de cuerpos, sino también de espíritus. Dedicó su vida a atender a los heridos de ambos bandos del conflicto, recordándoles a todos que el amor era más fuerte que el odio, que la compasión era más poderosa que la venganza. Cuando falleció a los 72 años, Sara fue llorada tanto por apaches como por estadounidenses. Su funeral fue una mezcla de tradiciones, con oraciones cristianas y cánticos apaches, soldados y guerreros codo con codo. Aiyana vivió 10 años más después de la muerte de Sara, y no pasaba un día sin que él recordara a la valiente mujer que le había cambiado la vida. Cuando finalmente se reunió con ella, fue enterrado junto a su esposa. Sus lápidas estaban grabadas en inglés y apache, un testimonio definitivo de que el amor verdadero puede trascender cualquier barrera. La historia de Sara y Aiyana se convirtió en leyenda en la región, contada durante generaciones como ejemplo de que la paz es posible, incluso en los momentos más difíciles. Sus decisiones sembraron semillas que siguieron creciendo mucho después de su muerte, recordándonos a todos que el amor verdadero no solo requiere pasión, sino también valentía para desafiar al mundo. Y tal vez, al final, esta sea la mayor lección de sus vidas, que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección de ver humanidad donde otros ven enemigos, de ofrecer sanación donde otros ofrecen heridas, de construir puentes donde otros construyen muros. Sara traicionó a su pueblo para salvar a un apache herido, y él nunca la olvidó. Pero aún más importante, nunca olvidó que el amor verdadero requiere sacrificio, y que a veces la mayor victoria es la que se obtiene no con fuerza, sino con compasión.